Hey, qué pedo, soy Nana y el día de hoy hay un nuevo videito. Y pues sí, hoy les vengo a mostrar otro dibujo, pero esta vez con una plática más extensa, porque hoy es un mes especial. Iba a decir hoy en plan el día, pero no, el día fue el 2 de abril, que el 2 de abril es el día de la concientización del autismo, pero en realidad es todo el mes. Entonces, básicamente yo puedo hablar de esto cualquier día del año porque todo el año soy autista. Entonces, yo justificando que no lo grabé y no lo subí el 2 de abril porque me enfermé, hice un montón de cosas y no lo grabé hasta ahorita, pero no importa, no importa, aquí estamos, que es lo importante. En este primer video vamos a checar, a revisar todo lo que fue mi experiencia antes del diagnóstico, más específicamente cuando yo era un infante, una niña. Entonces, pues sí, más que nada decirles y aclararles que es mi propia experiencia, que todo lo que vi pues es básicamente mi vida. Entonces, si ustedes no quieren ver el video, todo lo que esté hablando les da un poco de cringe, no sé, cualquier cosa, siéntese la libertad de no ver este video, no importa. Más que nada esto también es para que si alguno de ustedes tiene la duda, tiene la sospecha de que puede ser una persona neurodiversa, una persona autista, TH o disléxica, pueda sentirse en un espacio seguro. Yo lo hice a mi manera porque no quería simplemente sentarme y hablar. Entonces les hice un dibujo. Este es del antes y específicamente de una foto que les mostraré más adelante en el proceso. Entonces, ajá, si tienen también alguna duda de lo que sea, espero poder resolvérselas, y si quieren decirme en los comentarios, siéntanse con toda comodidad de decirlo. Va. Recuerden que este es un espacio seguro para las personas neurodiversas. Yo soy Nana, soy autista de diagnóstico tardío, tengo 23 años y pues esta fue mi experiencia. Bueno, todo esto inició hace no mucho. Mi mamá me preguntó que por qué no hacía una ilustración, una pintura que reflejara lo que yo sentía después de mi diagnóstico, siendo una persona autista con diagnóstico tardío y artista. Yo le dije que ya lo había hecho porque tengo dos ilustraciones que retratan dos de los padecimientos o formas de protección de las personas autistas, que es el masking o el enmascaramiento, en donde yo hice una donde era representado que era el enmascaramiento, y otra cómo es cuando decides dejar de hacerlo, qué se siente dejar de hacerlo, porque es un proceso entre liberador y doloroso, porque no sabes cómo dejar de hacerlo. Nadie te enseña a dejar de hacerlo, solo ya lo tienes estudiado mucho tiempo. Pero bueno, entonces yo por esta razón y por el mes de abril decidí hacer esta serie de 4 videos con una ilustración desde el antes de mi diagnóstico, que pues al ser diagnóstico tardío es mi infancia y adolescencia, mi durante, mi terapia y mi diagnóstico, y mi después de un año de saber que soy una persona autista, y todo lo que he aprendido durante todo este tiempo, que han sido muchas cosas de aprender sobre mí y sobre mi condición, que empezando por eso, hay mucha gente que dice que sufre de autismo, su hijo que está padeciendo el autismo, y la verdad es que no, o sea, no está sufriendo, sufre cuando pasan ciertas cosas que no le agradan, y eso es común en todas las personas autistas. Entonces me gustaría que con estos videos
también reflexionáramos un poquito sobre la neurodiversidad, el autismo, que es un espectro que muchas personas, a pesar de que hablemos, seamos entre comillas funcionales para las personas alistas o neurotípicas, no quiere decir que no existamos y que tengamos que hacer o ser las personas que quieren que seamos, sino que generar conciencia sobre que nosotros existimos y necesitamos que ser vistos y que seamos válidos ante el mundo que quiere que seamos lo que no somos. Pero bueno, pues yo voy a hablar con base a mi experiencia y espero que también les sirva. Bueno, empecemos desde muy atrás. Estas cosas yo se las pregunté a mi mamá porque pues ella me vio de bebé, ¿no? Y yo no me acuerdo de esas cosas. Ella me dijo que pues la verdad nunca se fijaron en que algo extraño era yo, sino que yo era una bebé muy tranquila, que incluso ellos decían que yo era una bebé muy inteligente porque incluso aprendí a hablar antes que caminar, entendía algunas o casi todas las indicaciones y explicaciones que me daban y pues básicamente eso era lo que ellos creían de mí. También fueron papás muy jóvenes, cabe resaltar eso, y soy la primera de los dos lados de la familia, o sea, la primera nieta y la primera sobrina y todo eso. Bueno, adentrándonos un poquito más a donde yo ya me acuerdo de cosas, que es en el kinder. En el kinder les voy a decir, no me acuerdo de mucho, pero recordando y preguntándole a mi mamá, dice que principalmente el primer día que yo fui al kinder y todos los días que fui, ella se le hizo muy curioso que todos los niños estaban llorando porque se estaban separando de sus papás y yo no. O sea, básicamente fue como de, cámara, adiós, hay unos vidrios. Y no lloré, o sea, entonces, primer cosa como que ella se le hizo rara, como de, bueno, pues entonces, adiós, ¿no? La otra cosa rara es que le decía a mi maestra que yo no hacía amiguitos, que yo no tenía muchos amiguitos, pero que sí tenía mucha facilidad para las cosas creativas y las manualidades y que eso me gustaba mucho porque pues, me la pasaba haciéndolo y me gustaba hacerlo. Cosa que, spoiler alert, ahí debía de haber visto que aparte de ser mi interés profundo era la profesión que yo quería hacer el resto de mi vida, lo cual es un muy bonito recuerdo. Les digo, en la primaria, en el kinder no recuerdo muchas cosas, pero sí les puedo decir que no es que me la pasara mal, porque la verdad es que no recuerdo que yo quisiera ser amigos. La verdad es que no. Entonces yo solo me la pasaba bien porque pues me enseñaban a recortar, había colores, había pintura, estaba experimentando con todo eso. Entonces pasemos a cuando ya recuerdo un poco más, que es en la primaria. Yo estuve en 2 primarias, primero que nada. Entonces, si eres una persona autista, sabrás que es cambiar de rutina tan repentinamente y sin como previo aviso o previo alistamiento, básicamente. Entonces, en la primera primaria que estuve, no recuerdo mucho, pero sí recuerdo que no me la pasaba muy bien, ya que las niñas, siempre yo era muy incómoda de jugar con ellas porque decían que yo no sabía jugar ni a las muñecas, ni al maquillaje, ni a la casita, que yo no entendía esos juegos, entonces básicamente me excluían de sus juegos. Yo empecé a juntarme más con niños porque pues sus juegos eran como más simples, entonces no me costaba mucho trabajo y como yo era una niña bastante grande hablando físicamente, pues me dejaba jugar fútbol porque podía defenderme de alguna forma. Sí llegué a tener unos amigos en esa primera primaria y que hasta la fecha tengo una amiga que les sigo hablando y con ella sí jugaba muy a gusto. La verdad es que ella como que comprendía mi rareza y nos caíamos muy bien. Y si estás viendo esto, Ari, sabes que eres tú. TQM. Bueno,
Cuando me cambié de primaria, aquí es donde empieza lo interesante, porque aquí me empiezo a acordar de más cosas. Yo me cambié de ciudad y de escuela y de casa cuando yo pasé a quinto de primaria. Yo recuerdo que cuando a mí me dijeron todo esto, yo estaba colapsando. Primero sí estaba muy emocionada porque yo decía, wow, yo voy a tener otro cuarto, voy a tener otros amigos, voy a estar más cerca de mi abuela porque vamos a vivir cerca de ella. Entonces sí me entusiasmaba en cierta parte eso. Pero ya cuando pasó todo eso y saber que ya no iba a volver a mi cuarto ni a mi casa, empezó a cuestionarme en mi cabeza de que no me quiero ir y así, ¿no? Pero se hizo. Al final las cosas que empezaron a cambiar, las cosas que me empezaron a costar más trabajo y que empezaron a aparecer ciertas cosas extrañas fue aquí. Porque en cuanto nos cambiamos de casa y yo me cambié de primaria, al entrar yo recuerdo que ahí empezó uno de los síntomas que duró hasta la preparatoria, que fue que yo cada mañana antes de irme a la escuela, mi papá me decía literal, ya vámonos, y a mí me daban pero muchísimas náuseas y vomitaba y no podía desayunar en mi casa, o sea, como algún licuado o algo así, nada, porque me daba asco la comida, me daba asquísimo, o sea, no les puedo explicar lo mucho asco que me daba. Al principio, cuando llegamos allá, no sé, el primer, segundo día, creían que yo estaba enferma del estómago y resultó que todos los días me pasaba lo mismo y solamente a esa hora, porque cuando yo salía de la escuela salía con mucha hambre. Lo relacionaron con que yo a lo mejor estaba muy nerviosa porque no conocía a los niños, no tenía amigos y tuve varios problemas en esa primaria, principalmente porque era muy fácil de manipular. Entonces tuve algunos problemas con algunas personas problemáticas, pero o sea, en esa primaria sí les puedo decir que tampoco me la pasé muy bien, porque yo no entendía, como que yo apenas empezaba a comprender los juegos de cuando era todavía más niña, y ahora las niñas de esta primaria me decían que era muy infantil, que ya no les gustaban las muñecas. Yo en ese tiempo empezaba a coleccionar mis Monster High y decían que no, que muñecas ya no, que esa música ya no, que esos juegos ya no. Entonces yo no entendía qué estaba pasando. Era yo muy susceptible porque pues era bastante aplicada en la escuela y me acuerdo que esas niñas era mucho de que, oye, no hicimos la tarea, tienes que hacerla por nosotras. Y yo así de que, entonces sí llegaba a hacer esas cosas, por eso me llegué a meter en muchos problemas, pero no me sentía parte de ningún lado, o sea, de ningún lado. Y esto empezó a ser un problema, y más en la adolescencia, porque este sentimiento de no pertenecer era mío, o sea, nadie más podía explicar, ni yo podía explicar qué era ese sentimiento de no pertenecer a ningún lado. Porque por más que yo intentara hacer lo que las niñas hicieron, hacer lo que todas les gustaba, lo que hacían, no podía encajar, no me sentía yo, y con lo que a mí me gustaba, tampoco me sentía yo, porque empezaba a dejar de lado esas cosas para poder encajar con ellas. Claro que ahorita ya no es así, pero en ese tiempo hubiera querido saberlo como para yo no sentirme tan fuera de lugar. Obviamente cuando empecé a ser más adolescente también eso se relacionó con que es que ya es adolescente y los adolescentes pues no encajan en ningún lado. Entonces, aparte de mi condición, también con la adolescencia y todos los cambios hormonales y esas madres, pues obviamente sí me iba a sentir más fuera de lugar, pero ese sentimiento no se fue casi hasta que me dieron mi diagnóstico. Y esta ilustración que hice, que yo sé que no les dije demasiado de mi infancia, pero es que no recuerdo mucho. Entonces todo lo más turbio viene más adelante. O sea, estas son ciertas cositas que empezamos a ver,
en específico mi mamá y yo cuando me dieron mi diagnóstico. Y una de esas cosas que siempre le dije es que yo nunca me sentía parte de nada, ni con mis primos, ni con mis amigos, ni en ningún lado. Entonces, lo que yo hice en esta pequeña ilustración, que es un collage con acuarelas, es como expresar lo que yo sentía cuando era niña, que era como que todo el mundo parecía no igual, pero sí algo que era diferente a mí, que era algo que yo no podía hacer por más que quisiera, y si yo fingía no pareciera que fuera yo. Entonces escogí esa foto en específico porque casi en todas las fotos salgo así y siento que me representa mucho. Entonces, pues me gustó lo que hice. Siento que es algo simple, pero funciona. Bueno, y básicamente eso es todo por el momento. Voy a hacer otro video cuando sea el siguiente paso a mi antesala al diagnóstico. O sea, esto no quiere decir ya logró el diagnóstico, porque la verdad es que pasaron muchísimas cosas y se vienen cosas peores, más traumáticas, pero todo se resuelve, es bonito, es bonito. Entonces, esperen el siguiente video y espero que les haya gustado. Si sí, ayúdenme a compartirlo, a darle un like, un comentario. Saben que eso me ayuda demasiado. Y pues nada, espero tenerlos aquí otra semana más. Y pues nada, yo soy Nana, bye bye.